Entrevista. Espionaje o inteligencia fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada a la periodista Nayeli Roldán. Una conversación o una discusión que seguramente muchas y muchos de ustedes ya han visto. Precisamente Nayeli le preguntaba sobre esta investigación que presentó la Red en Defensa de los Derechos Digitales respecto al uso del spyware Pegasus por parte del ejército para espiar a periodistas y activistas, especialmente a Raimundo Ramos, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, esta ciudad fronteriza, donde ustedes recordarán apenas hace unas semanas, elementos del ejército mataron a 5 jóvenes, entre otra serie de ejecuciones extrajudiciales que este activista de Nuevo Laredo ha venido documentando. Y lamentablemente, este malware, este spyware Pegasus, que fue también adquirido por el gobierno de Peña Nieto, ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo usa el ejército. Para hablarnos de esta investigación le agradecemos mucho a Luis Fernando García que se conecte con nosotros. Él es presidente de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias, tocayo, por conectarte. Y pues bueno, el presidente prácticamente no pudo contestar y todavía hay un silencio, un mutis por parte de la Sedena ante esta investigación. Buenas noches. Bueno, se nos frició. Se nos congeló un poquito la imagen de Luis Fernando. Ya está. ¿Me ¿Nos escuchan ahora? escuchas? Sí. Perfecto. Sí, los escucho. Perfecto, Luis Fernando. Disculpa, Gracias. No te preocupes. Gracias. Sí, te decía que te agradecía mucho por la invitación y te decía que independientemente de los juegos de palabras con los que el presidente intenta desestimar la investigación que hemos realizado, independientemente de si le llamen espionaje, investigación, inteligencia, como sea, las intervenciones de comunicaciones privadas requieren de una serie de requisitos. De entrada, que quien lleva a cabo una intervención de comunicaciones privadas sea una autoridad facultada para hacerlo y que en caso de que tenga facultades obtenga una autorización judicial para hacerlo. Y la realidad es que en el caso que documentamos y que publicamos en la investigación y todas las evidencias están ahí disponibles para que cualquiera los pueda analizar en ejércitoespía.mx, puede pues ver que lo que hemos demostrado es que existe un área secreta dentro del ejército que se llama Centro Militar de Inteligencia, que se dedica a hacer espionaje ilegal por parte de las Fuerzas Armadas, que no tienen facultades para intervenir comunicaciones, que tampoco obtuvieron una autorización judicial, y eso está demostrado, y que utilizaron Pegasus para espiar a un defensor de derechos humanos en sus conversaciones con periodistas con la intención de obstaculizar y interferir con investigaciones sobre abusos militares que sucedieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de junio de 2020, donde miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron a 3 civiles, incluyendo a un civil que ellos sabían que estaba vivo y lo ejecutaron. Entonces, insisto, independientemente de los juegos de palabras, y no me sorprende que no, y la presidencia, a pesar de haber prometido varias veces, iba a entregar información sobre el tema del espionaje, pues ya se ha quedado muy demostrado que el presidente y el ejército han mentido reiteradamente frente a muchas promesas. De entrada, la promesa de que no iban a espiar, la promesa de que ya no tenían Pegasus, de que ya no iban a adquirir equipo similar, y también la promesa desde hace 5 meses prometieron hacer públicos contratos, no lo han hecho y nosotros ya hemos publicado información al respecto. Ahora, el mismo viernes, acorralado por la periodista Nayeli Roldán, dijeron que iban a presentar información, ya casi es una semana después y no ha información, ni han vuelto a ver el asunto. Y no los culpo porque no hay respuestas. La realidad es que nuestra investigación es muy contundente. Lo que debería haber es acciones. En cualquier país más o menos democrático, el secretario de la Defensa ya tendría que haber renunciado o habría sido destituido por haberse demostrado que él participó y tenía conocimiento del espionaje ilegal a Raimundo Ramos y que tiene pleno conocimiento y es, digamos, el orquestador de este centro militar de inteligencia, que es un centro, una infraestructura ilegal para cometer un delito que es la intervención ilegal de comunicaciones privadas, que acarrea penas de hasta 12 años de prisión. Desafortunadamente, el presidente ha decidido hacerse cómplice de esos delitos
Pero bueno, nosotros insistiremos, a pesar de que son pocas las perspectivas de que haya justicia dentro de la carpeta de investigación que existe en la Fiscalía, y no lo decimos, digamos, sin saberlo. Nosotros mismos somos los que documentamos el espionaje y denunciamos el espionaje del gobierno de Peña Nieto, y llevamos más de 5 años en esa carpeta de investigación sin que existan avances significativos. Entonces, a pesar de ello, insistiremos en seguir documentando, publicando, denunciando y acudiendo a todas las instancias legales para que existan consecuencias, porque es muy grave que no existan consecuencias. Se repiten los casos de espionaje porque no pasa nada con los casos de espionaje del pasado. Y esa es la triste realidad a la que el presidente desafortunadamente ha decidido hacerse pues un cómplice más de esa impunidad. Este programa Pegasus para el espionaje, Luis Fernando, como bien dices, ustedes documentaron y también denunciaron el uso por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. La diferencia era que con Peña Nieto este programa lo manejaba el Centro de Inteligencia, el famoso CISEN, que pues bueno, ahí sigue también, pero ahora es un centro militar de inteligencia. ¿Hay alguna diferencia en que, vaya, el CISEN que depende del Poder Ejecutivo, de un poder civil, que ahora ese spyware lo esté utilizando el poder militar? ¿Les preocupa eso? ¿Habría alguna diferencia? Yo creo que no hay mucha diferencia, sobre todo porque también se conocía que en el gobierno de Peña Nieto también el ejército usaba Pegasus Bien. y también la Procuraduría General de la República, ¿no? Habría que una investigación, como lo hemos pedido, debería determinar quién espió a quién y en qué condiciones y con qué legalidad, etcétera. Sin duda, sí me parece particularmente grave, aunque no es exclusivo de este gobierno, que el ejército lleve a cabo este tipo de espionaje con Pegasus de manera ilegal, y más ahora en donde el ejército ha acumulado pues un poder y un presupuesto inusitado. Hoy el ejército no solamente controla las tareas de seguridad pública a nivel federal, controla los aparatos de inteligencia, sino que controla caminos, puentes, aduanas, puertos, aeropuertos, construye obras de infraestructura carísimas como refinerías, trenes, aeropuertos, va a tener una aerolínea, controla bancos, es decir, me parece muy delicado que el ejército lleve a cabo estas actividades, sobre todo cuando el presidente prometió tantas veces que no iba a haber espionaje en su gobierno, y eso nos deja con la disyuntiva de si el presidente nos miente digamos, está plenamente consciente de que el ejército espía a pesar de su orden de no espiar y nada más nos están mintiendo, o peor, que a pesar de sus órdenes, a pesar de sus promesas, el ejército hace lo que se le da la gana y no le importa para decir a quien se supone que es su comandante supremo. Cualquiera de los dos escenarios es muy preocupante. Y creo que es importante también que la gente entienda que esto es muy preocupante, porque uno puede decir, bueno, pues a mí no me espían, a mí no me afecta. Y la realidad es que nos afecta a todos, porque cuando se espía a periodistas, a personas defensores de derechos humanos, lo que se está tratando de inhibir es la actividad periodística, es la actividad de defensa de derechos humanos que saca luz la verdad y que nos informa a toda la sociedad. Entonces, que frente al derecho a la verdad y al derecho a la información de todas las personas. Además, es preocupante en tanto, ya nos han contado este cuento antes, ¿no? De que necesitan tecnología carísima para combatir la delincuencia y resulta que las propias autoridades, como por ejemplo el caso de García Luna, terminan estando coludidas con la propia delincuencia. Es preocupante que se tengan y se usen esas herramientas sin ningún tipo de control por autoridades que frecuentemente están coludidas con la propia delincuencia y pueden atentar contra nuestra propia seguridad. También es preocupante en tanto la información es poder. ¿Y por qué espían? Pues porque eso les da poder para poder manipular, chantajear, extorsionar digamos, manipular inclusive las decisiones que llevan a cabo otras autoridades, etcétera. Y eso nos afecta a todos porque es una manera de manipular, de construir pactos de complicidad, pactos criminales, de corrupción, y un poco el sistema nervioso de ese pacto criminal, de esa violencia, de esa corrupción que hemos padecido por décadas en este país. Y si a alguien no le importa todo eso, pues al menos que nos importe lo que cuesta. Hemos documentado no solamente el caso de Pegasus, pero la adquisición de múltiples herramientas que eso supera los miles de millones de pesos, que son con impuestos, son con nuestros impuestos, con los que cometen estos delitos y con los que se hacen esas actividades que nada tienen que ver con el interés público y que tienen, en este caso, con el caso del ejército, todo que ver con utilizar el presupuesto, utilizar las herramientas tecnológicas para garantizar la impunidad del ejército, para incrementar y preservar su poder y para imponérselo a las autoridades civiles, inclusive a su propio comandante supremo. Y eso
pues para quienes queremos y aspiramos a vivir en una verdadera y auténtica democracia, pues nos debe de preocupar muchísimo. Regresando a la investigación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, tal parece que en estos documentos que ustedes obtuvieron a través de los hackers de Guacamaya Leaks, hay una orden de seguir a este defensor de los derechos humanos. Hay incluso que se presente información a la Policía Ministerial Militar, es decir, habría una estrategia de seguimiento, de marcaje personal en contra del defensor de los derechos humanos que repetimos, pues le pisa los callos al ejército, Luis Fernando, cuando exhibe las ejecuciones extrajudiciales, que, pues repito, pues están a la orden del día, lo que le pasó a estos 5 jóvenes que fueron acribillados por soldados. Es decir, este espionaje en realidad tiene como la intención, lo que tú decías, de tener un marcaje, de realizar un acoso, perdón, y de inhibir entonces no solamente la defensa de los derechos humanos, sino también la libertad de expresión. Así es, busca inhibir las denuncias, busca amedrentar, hostigar, criminalizar a quienes se atreven a contradecir la versión oficial del ejército cuando suceden ese tipo de abusos. Y desafortunadamente, así como el espionaje, las ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo también, por permanecer en la impunidad, se repiten. Es importante mencionar, en los momentos en los que Raimundo Ramos está espiado con Pegasus, según un análisis forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que coincide perfectamente con las fechas de espionaje que aparecen en la tarjeta informativa que dimos a conocer en la investigación. En esas fechas estaba saliendo a la luz un video que demostraba que la versión oficial del ejército, que era que habían abatido a 12 sicarios, inclusive la propia tarjeta todavía dice eso, que el 3 de julio de 2020 se abatieron a 12 sicarios. Ese video demuestra que no es así, que al menos 3 personas de esas 12 eran personas que estaban secuestradas, atadas de manos y de pies, que no estaban armadas porque no podían ni siquiera utilizar, estaban secuestradas, y que incluso hubo un sobreviviente al que los militares reconocieron que estaba vivo y dijeron, está vivo, y otros militares dijeron, mátalo, y lo terminaron matando, ¿no? Entonces, el que la recomendación de la tarjeta informativa sea dar esta información a la Policía Ministerial Militar con la intención, dice, de que se tomen como elementos de juicio sin agregarlo a la carpeta de investigación, también denota que saben que lo que hacen es ilegal y por eso no se puede incorporar a la carpeta de investigación porque quedaría evidencia de un espionaje ilegal, y tiene la intención justamente de conseguir la impunidad, algo que consiguieron porque no existe evidencia de que ninguno de los militares que participó en esa ejecución oficial haya sido sancionado. Por eso es que hace 2 semanas se repite, ¿no? Y ahora con agravantes, porque eran 5 personas que ya integrantes del propio gobierno han admitido que estaban armadas y que no existía, digamos, ninguna agresión por parte de esas 5 personas y que fueron simplemente ejecutadas. Eso es lo que le duele al ejército, que se contradiga las versiones oficiales que no corresponden con la realidad, y por eso es que se ataca a defensores como Raimundo Ramos y que se trata de impedir que se denuncien y que porque aparte, insisto, lo que se espió fueron las comunicaciones de Raimundo con periodistas, porque lo que les molesta es que salga a la luz la verdad y eso es lo que nos debe preocupar y, digamos, contradice pues estas justificaciones a medias del presidente que trata de decir que esto es inteligencia, que esto es alguna investigación legítima, para nada. Ni la facultad legal, ni la autorización judicial, ni quién llevó a cabo el espionaje, ni contra quién llevaron a cabo el espionaje, ni qué le espiaron, ni para qué lo espiaron, son cosas que son regulares, legales, normales en una democracia. Y eso es importante que no nos confundamos y que no dejemos que confundan a nadie con que esto es legítimo. Esto no es normal, no es legítimo, no está bien, es ilegal, es un delito y debería de haber consecuencias por llevarlo a cabo. Luis Fernando, por último, ya lo dijiste, ya lo señalaste, hay una tácita complicidad entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Será suficiente la denuncia pública para que entonces desde la ciudadanía inhibamos esta intención de espiar? Porque si nos espían y nos callan a los periodistas y a los activistas y a los defensores de los derechos humanos, va a ser muy fácil espiar y callar a cualquiera en el país. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho en todos los gobiernos, Ujú. documentar, publicar información, presentar denuncias y hacer la mejor defensa legal que podemos de las víctimas del espionaje. Yo quiero creer, digamos, si esto ha pasado en otros momentos, que va a seguir saliendo información sobre este Ujú. Centro Militar de Inteligencia, sobre víctimas del Centro Militar de Inteligencia, y yo quiero creer
inclusive entre quienes simpatizan con el gobierno hay descontento, hay, pues sí, un extrañamiento, porque las promesas fueron muy claras del presidente, que no iba a haber espionaje, que no iban a usar Pegasus, que no iban a adquirir ninguno de estos equipos, y está ahí la evidencia, es muy clara. Y yo creo que inclusive entre quienes simpatizan al gobierno se levantará la voz para evitar que estas prácticas continúen en nuestro país. Y bueno, esto nos queda seguir haciendo nuestro trabajo y seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Y ojalá lo hacemos de buena fe con la intención de que este país cambie. Y afortunadamente es algo cotidiano y frecuente que haya espionaje en este país porque no pasa nada. Porque a pesar de que lo documentamos, no pasa nada. Y hasta que no pase algo, y por supuesto que pase algo respecto al espionaje de todos los gobiernos, porque luego el presidente trata de meternos en esas lógicas de politiquería que nosotros no cabemos, porque nosotros hemos documentado espionaje y corrupción en gobiernos del PAN, del PRI, de Morena, es distinción. Y por supuesto que sigue pendientes muchas cuentas del rol que ha jugado la inteligencia o los aparatos de inteligencia en muchas partes de la historia y en muchos momentos de la historia del país. Y un derecho a la verdad de la sociedad respecto de todos esos hechos, no solo los de ahora, pero por supuesto, ahora ellos están en el poder, es el ejército con el mayor poder de su historia. Por supuesto que es particularmente preocupante y es un momento, creo, muy definitorio para el presidente y para sus simpatizantes. ¿De qué lado están? Si están del lado del espionaje militar, ¿son iguales que los demás? O como dicen, son diferentes. Ojalá aprovechen esta, que creo que es de sus últimas oportunidades de demostrar que verdaderamente son distintos, que haya consecuencias como no ha habido respecto del espionaje en otros. Y mira qué contradicción, Luis Fernando, porque al final las investigaciones que ustedes presentaron sobre Pegasus o el reportaje de Nayeli Roldán sobre la estafa maestra, vaya que ayudaron a la retórica anticorrupción de López Obrador, vaya que le ayudaron a jalar votos. Y ahora que ustedes demuestran que esas inconsistencias y esas contradicciones, el presidente se molesta. Ojalá que los simpatizantes fueran sus mejores críticos. Luis Fernando García, presidente de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en conexión para este y otros temas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a tu auditorio. Muchas gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Dailymotion. Estamos transmitiendo en vivo. Cada mediodía estamos contigo, Atlisco, en STV, en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.